Bien, iniciemos con física para tercero de secundaria. Nuestra última parte del capítulo 3, la relación que tiene la materia de la física, o al menos la relación que tiene la física con otras ramas de la ciencia y la cultura. Bien, para que, para que mi explicación tenga un poco más de orden, vamos a ir en función al libro. El libro dice que, a ver, primero empieza a hablar acerca de la química y bla, 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 bla. Ustedes tienen el libro, pueden leerlo el rato que quieran y si me lo recuerdo, no, y voy a enviar una tarea para que resuman o copien toda esa parte porque está bien resumido. Entonces está hablando de la química. Bien, ¿qué es la química? Supongo que con el profesor de química han debido llevar acerca de qué es un proceso químico y qué es un proceso físico y cuáles son las diferencias. Y que quizás puede variar un poco con mi explicación. Yo les dije que los procesos físicos, al menos de la forma en la que nosotros vamos a empezar a entender y cómo han empezado a entender las personas que han estudiado física, es que la física son interacciones externas y la química son interacciones internas de los elementos que están interactuando entre sí. Es decir, en física, si yo digo que mm, yo tengo una barra de acero que me va a soportar una fuerza de 1000 newtons y yo digo que también tengo una barra de madera que también quisiera aguantar 1000 newtons, yo puedo calcular cómo se van a deformar esas dos barras, una de acero y otra de madera, que están soportando la misma carga. Son interacciones externas. ¿Ya? Entonces, pero luego les expliqué que a eso se le llama física mecánica, ¿ya? Que es una parte de la física. La física es bien rara, ¿ya? Mientras que en la química, bueno, la química se enfoca más en sustancias. Si yo mezclo jugo de limón con leche, limón más leche, ¿qué va a pasar? Si yo mezclo jugo de limón más agua, ¿qué va a pasar? Si yo mezclo jugo de limón más bicarbonato, ¿qué va a pasar? Bicarbonato. ¿Ya? Eh, es que para las personas que hacen un poco de pan o algo, ¿qué pasa si yo mezclo harina más agua más, ¿cómo se llama? Polvo para hornear, que tiene un nombre específico. ¿Ya? Entonces, estas son cosas que uno utiliza en la vida cotidiana que se pueden explicar con la química. Si tú mezclas limón y leche y tú tratas de hacer un jugo de limón, como se hace jugo de papaya o jugo de banana o jugo de frutilla, y si tratas de hacer jugo de limón, vas a ver bien raro y la leche se va, por utilizar palabras comunes, la leche se va a cortar. Ya se está iniciando el proceso de... Y ya, eso ya es química, ya no es física. Exactamente qué es lo que sucede, no sé, pero pareciera que la leche se está empezando a cuajar, ¿ya? Y se vuelve más sólido y demás. Si tú mezclas limón con agua, nada, estás simplemente dándole un poco de sabor y obviamente hay personas que dicen, tomas ese limón, esa agua con un medio limón exprimido y va a cambiar el pH de tu cuerpo y te va a servir para poder alcalinizar tu cuerpo un cacho, pero el limón es medio ácido, dejando eso de lado y va a servir para bajar de peso. Sí, es lo que mi mamá me dice cada vez. Limón con bicarbonato va a empezar a crear espuma. Harina más agua más polvo de hornear. Bueno, la masa va a empezar a crecer y se va a hinchar y va a estar bien caliente y bien húmedo y va a ser bien raro. Ja, ya. Todas esas reacciones internas de qué es lo que está pasando. Ahora, les repito, eso son solamente cosas con las que yo jugaba cuando era pequeñito. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo eso? Y luego llevamos en colegio o leí libros al respecto y
No quiero meterme en el tema que es con su otro profesor, con el profe de química, pero en la química están aplicando cosas que se han aprendido de manera experimental en la física. Por ejemplo, en física nosotros hemos aprendido que si yo tengo mi neutrón, mi protón y mi electrón y que están girando, a pesar de que en química las reacciones químicas que suceden es cuando este electrón se está yendo a pasear por otro núcleo y hay ciertos núcleos con los que pueden compartir electrones y cuando están compartiendo esos electrones, quiere decir que la reacción química que yo estoy tratando, los dos elementos químicos que yo estoy tratando de juntar, sí se pueden mezclar. Y ahí van a llevar luego, pero gasta energía poder mezclar esos dos elementos, así que hay que meterle calor, o más bien produce energía. Son reacciones endotérmicas o exotérmicas. Endotérmicas que consumen calor y exotérmicas que producen calor. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que una papa que se vuelva comestible, yo tengo que meter a esa papa en una reacción endotérmica. Tengo que meterla en una olla con agua, colocarle el fuego y que se hierva ahí la papa. La papa va a consumir esa energía calórica y se va a volver comestible porque las distintas proteínas que tiene la papa se van a ir destruyendo. Sí, se va a estar, no pudriendo, se van a destruir, porque podrir es una cosa totalmente distinta, es una reacción biológica, mientras que destruir proteínas es una reacción bioquímica. ¿Ya? Entonces, esto de acá, esta unión, todo empieza con esa unión de electrones. Cuando se le mete más energía de la que puede soportar, esos enlaces se rompen. ¿Ya? Entonces, los electrones que generalmente deberían estar girando alrededor de esos dos núcleos, manteniendo así la unión de esos núcleos, van a dejar de girar y van a subir de nivel porque tienen más energía. Y cuando sucede eso, como tienen más energía, las fuerzas nucleares débiles se van volviendo más fuertes, así que estos dos átomos tratan de separarse porque sean, ¿cómo les explico? Ya. Digamos que yo estoy con una polerita y un buzo y estamos jugando fútbol y estamos chocándonos unos con otros detrás del balón. Ya, entonces, aquí hay una persona que está jugando fútbol con otra persona y se pasan la pelota y meten gol de rato en rato. ¿Qué pasaría, pero si nos colocamos unas pelotas, si nos metemos dentro de unas pelotas inflables, podemos seguir corriendo, pero alrededor hay una pelota inflable. Y lo mismo con esta persona. Cuando estén chocando, cuando estén corriendo, se van a chocar y van a rebotar y se van a caer al suelo las dos personas. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, esas bolsas, no bolsas, esos plásticos alrededor, esos globos alrededor de esa persona, han cambiado su área que pueden ocupar. ¿Ya? Dicho de otra manera, no sé si alguna vez han visto alguna película o una serie donde dos personas relativamente flacas y se ponen encima un traje de sumo y pareciera que tienen el cuerpo de una persona de sumo y se pueden mover ya no se pueden mover tan bien como antes, pero tratan de jugar fútbol y se van cayendo por todo lado. Habría que hacer algo así en la siguiente inauguración del año deportivo, pero mucho lío. Entonces, en la química, las reacciones para ver qué elementos puedo mezclar,
¿Qué elementos se mezclan mejor que unos con otros? ¿Por qué este elemento se oxida y y esto más bien lo vuelve más fuerte? Todo empieza en un rato cómo reacciona ese electrón con los núcleos. La energía que absorbe o que desprende, en qué puedo utilizar. ¿Ya? Entonces, la física, la parte de la física que utiliza la química, es la parte el análisis de las partes de un átomo. ¿Ya? Eso, moléculas. Y termodinámica para las relaciones eléctricas. Sí, es como les dije, las reacciones endotérmicas o exotérmicas. ¿Ya? Sería bien chistoso que si ustedes colocan en una olla con agua y ustedes colocan ahí adentro una papa y solamente en el momento de colocar esa papa ahí adentro empiece a emitir calor. Ustedes se van a asustar si alguna vez sucede eso. Y ahora alguien dirá, pero ¿acaso hay algún elemento que mezclado con el agua empieza a emitir calor? Mezclado con el agua, no. Pero así es como funciona un reactor nuclear. Bien, ¿cómo explico un reactor nuclear a personas que... A ver, a ustedes? No les voy a llamar niños, pero... A ver, quisiera explicar... tienen 13 años, supongo. Ni idea, no sé cuántos años tendrán. Ni idea. ¿15? Ya, ok. ¿Cómo explicar un reactor nuclear a personas de colegio? Sin tener que hablar cosas técnicas. Bien, entonces... ¿Ustedes conocen un carbón? Un carbón común y corriente genera calor. Bueno, quizás sí, pero no sentimos. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si a ese carbón le aumento fuego? Le aumento aire. Oxígeno. El oxígeno del aire. Que no es mucho, pero sirve. Mi resultado va a ser un carbón que va a estar al rojo vivo y que va a estar emitiendo calor. Energía infrarroja, supongo, porque el carbón se ve de color rojo. ¿Ya? Si alguna vez ven un carbón color violeta, debe ser una energía ultravioleta. ¿Ya? Entonces, el carbón está generando energía infrarroja. Pero alguien va a decir, no, sí, pero es que le hemos puesto fuego, ha absorbido energía calorífica. Eso quiere decir que es una reacción endotérmica. Sí, está bien al principio, para iniciar, es como por ejemplo cuando tú inicias un auto, metes la llave para hacer contacto y giras la llave y al principio necesitamos de la llave para que esté girando y que esté iniciando el motor eléctrico para que esté empezando el bombeo de combustible dentro de él, del motor del auto. Pero luego de que ha entrado a un estado de equilibrio, de reacción en cadena, donde el mismo motor ya está generando la suficiente energía o fuerza para que los pistones se muevan automáticamente y puedan iniciar un ciclo sin fin de tragar combustible, comprimir, explotar y expulsar el aire. Tragar combustible, comprimir, explotar y expulsar el humo, el sobrante. Lo mismo aquí. Un carbón inicia su pequeño motor con un poco de fuego, pero una vez que inicia y el carbón empieza a quemarse solo, empieza a generar más energía calorífica que la que ha absorbido. En sí lo que está haciendo es convertir toda la materia que tenía, todo el carbón vegetal que tenía, aunque también hay carbones minerales y los sintéticos, ¿ya? Está convirtiendo masa en energía.
¿Ya? Un reactor nuclear funciona de manera similar. Tenemos varillas de algún elemento que tenga un montón de energía dentro suyo. ¿Ya? Y lo mezclamos con otras varillas de otro elemento con el que reacciona de manera, no voy a decir descontrolada ni violenta, pero le hace reaccionar, como el fuego hace reaccionar al carbón. ¿Ya? Y ahora alguien dirá, sí, pero ¿y esos metales cuáles son? Varía del tipo de el centro de mi reactor nuclear. ¿Ya? Hay hartos tipos. Supongo que habría que estudiar los que han fallado para no cometer los mismos errores. Pero en otra clase, este tema es de sexto de secundaria. Así que solamente tenemos que llevarlo a la rápida. ¿Ya? Thorium, uranio, plutonio. ¿Ya? Creo que thorium sería mejor, pero ya que. Entonces, esos elementos, esos metales raros, reaccionan entre sí. ¿Ya? Si yo quito esto, es como si yo quitara el fuego. Y mi carbón se mantiene como carbón. Al carbón yo le dejo con el fuego durante un rato. Mi combustible nuclear lo coloco cerca de esas otras exaltadores nucleares o iniciadores de reacción nuclear. Y va a iniciar la generación de calor. ¿Ya? Y se va a mantener estable. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Ok, más adelante vamos a llevar eso. ¿Ya? Ahora es solamente ver que un pequeño ejemplo se puede utilizar para la forma más avanzada de energía que conocemos nosotros, por ahora. ¿Ya? ¿Hay mejores formas de hacer estos reactores nucleares? Sí. Y les dije, la forma en la que estos reactores nucleares producen energía es que están dentro de una cápsula a presión, allá adentro hay un montón de agua, esa agua se calienta tanto que sale en forma bueno, ok, no voy a decir en forma de vapor, porque utilizan un truco para que el agua no se evapore, lo someten a una presión inmensa. Ustedes saben, bueno, quizás no saben, pero entonces yo les voy a decir, digamos, 1 litro de agua en Cochabamba, que es donde estamos, tarda, digamos, 10 minutos en hervir, en que empiezan a salir esas burbujas de manera violenta. En La Paz, no va a tardar 10 minutos, va a tardar 8 minutos. Mientras que en Santa Cruz no va a tardar 8 minutos ni 10 minutos. Va a tardar 12 o 13 minutos. El tiempo que tarda en hervir el agua. ¿Ya? Entonces, ustedes si alguna vez han viajado a alguno de esos departamentos o alguna de esas regiones andinas o de los llanos, porque nosotros estamos ahora en el valle, o de las cordilleras, perdón. Por ejemplo, a mí, mi tía, siempre que venía aquí a Cochabamba, siempre, no siempre, al principio, hacía quemar o rebalsar sus ollas con cosas. Porque mi tía ya estaba acostumbrada al tiempo que tarda en cocinar en Santa Cruz. Tú colocas el agua en la sopa y 2 horas después la sopa ya está lista. O 3 horas. Pero aquí en Cochabamba, como hay una variación de más o menos el 15 al 20%, en vez de 3 horas, la sopa ya estaba lista en 2,5 horas. Y cuando iba a La Paz, en 2 horas ya estaba lista la sopa.
Entonces, 1 hora de diferencia y en esas 2 horas y mi tía, tengo 3 horas y se iba a hacer otras cosas. Volvía 3 horas después estando en La Paz y la sopa ya se estaba por secar. Porque ha estado 1 hora ya en su punto máximo, que ya está hirviendo. Y eso quiere decir que la rapidez en la que el estado líquido pasa al gaseoso es más rápido luego de que ha hervido. Así que hacía quemar ollas mi tía. ¿Ya? Entonces, a mayor presión, mayor temperatura necesita el agua para poder hervir. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en Cochabamba digamos que el agua hierve a 90 grados Celsius o 95. En La Paz hierve a 90 y en Santa Cruz hierve a 100 grados Celsius porque estoy demasiado cerca al nivel del mar. En sí debería estar a 99 porque tampoco Santa Cruz está a 0. 99 grados Celsius, en Cochabamba 95 y en La Paz a 90. Sí, esas son las temperaturas que necesita el agua para hervir en los distintos departamentos. Aproximadamente, no les voy a decir que me estoy inventando, pero estoy recordando de la vez que llevé esto bueno, que leí al respecto. Ya, entonces, para que el agua se mantenga líquida, a pesar de que en un reactor nuclear puede llegar a temperaturas de casi 250 grados Celsius, ¿ya? Y el agua sigue estando como agua y llega a un intercambiador de calor donde también hay agua que entra en contacto con esta temperatura de 250 grados Celsius, no directamente, sino que está por la tubería de afuera, y se calienta tanto que se evapora y va a un generador, a una turbina de vapor, y cuando regresa vuelve en estado líquido y vuelve a iniciar el ciclo una y otra y otra y otra vez. En ningún momento, si es que todo ha salido bien, nada del reactor ha entrado en contacto con el agua del generador. ¿Ya? Si es que todo sale bien. Pero, dadas las circunstancias y los pequeños accidentes que han habido a lo largo de los años, este método es muy arcaico. Hay mejores formas de hacer reactores nucleares. Una de las nuevas formas es, y no utilizar agua, utilizar sal. Cuando la sal llega a temperaturas altas de casi 300-400 grados Celsius, la sal que está en estado sólido pasa a estado líquido. Y esa sal en estado líquido no necesita presiones grandes para fluir como agua. Y si en algún momento se raja la tubería, bueno, la sal se vuelve, no automáticamente ni tampoco instantáneamente, pero se vuelve sólida. Mientras que el agua, no, el agua cuando hay una ruptura, el agua sale al aire y explota de manera explosiva. Porque es agua con demasiada energía dentro suyo y revienta. ¿Ya? Y generan los distintos líos que han habido. El más famoso es Chernóbil en Rusia o eh, en Chernóbil. Y en Ucrania, perdón. Y el otro en Estados Unidos es el 8 millas. En Francia, perdón, en Japón, el Fukushima. Esos serían los más, no devastadores, pero los accidentes más grandes y que más han contaminado en la historia de la energía nuclear en la humanidad. ¿Ya? Un reactor nuclear suena complicado, ¿ya? Sí, pero ya están diseñados, ya hay diseños, y hay mejores diseños. Todos estos líos se pueden mejorar. Todos los reactores nucleares actualmente están siendo utilizados con diseños de hace 50, 60 años. Se han descubierto mejores formas de crear esos reactores. ¿Ya? Imagínense que les diga, yo estoy utilizando un celular de hace 10 años. Ustedes me dirán, pobrecito, ese celular de 10 años no debe ni tener ni para navegar por internet. Sí tiene, pero sí, es bien lento. ¿Ya? Eso.
Imagínense que yo les diga, ah, sí, esta fábrica de autos, no, sigue utilizando los modelos 70. Sigue haciendo con modelo de 1970. No, si cada año están saliendo mejores autos. De mejores, ya, eso es otro tema. Cambiemos de tema. Perdón, la siguiente parte. En medicina, física, ¿en qué se utiliza la física en la medicina? Bueno, ok. Medicina. Entender acústica. Los estetoscopios. ¿Cómo un estetoscopio puede transportar todo ese sonido hacia los oídos a través de un tubito? Eso es acústica. Es un estudio de la física. Los lentes. Óptica. Obviamente ustedes se darán cuenta que yo utilizo lentes porque, bueno, me gustaba leer de niño bajo el sol. Y esa es la razón principal. Y aparte, un montón de televisores, computadoras. Yo no voy a decir que, yo tengo una computadora desde que tengo 2 años, 3 años. No. Yo soy de Arani, del campo. Mi familia es extremadamente pobre. Y nosotros no tuvimos un televisor. O al menos yo no tuve un televisor propio hasta que cumplí 11 años. ¿Ya? Y mi casa era tan pequeñita que tenía, al menos el cuarto donde yo vivía para estudiar aquí en la ciudad, era tan pequeño ese cuarto que tenía mi cama, mi mesa para estudiar y mi estante de la tele. Y la tele estaba tan cerca de la cama que donde yo veía, porque no había ni espacio para un sillón ni nada, que por ver la tele de tan cerca, las teles antiguas, las que utilizan CRT, los rayos catódicos, que yo sigo teniendo aquí. Esa es mi tele antigua de cuando tenía 11 años. Sí, es una pequeñita en comparación de las de antes, pero sigue dando. Sirve para Netflix, para Disney, para ver YouTube. Nada más. Crunchyroll. Le he modificado algunas cosas para que pueda dar Android TV. Bien, entonces, en óptica, los lentes. ¿Por qué un lente? ¿Por qué alguien ve mal? Bueno, depende del tipo de enfermedad, miopías, astigmatismos y demás que vamos a llevar en su debido tiempo. Pero en realidad lo que está fallando es el foco en el ojo. Es decir, este es mi ojo, aquí está el iris y aquí están todos los nervios nervios ópticos. Y la luz que va entrando, que debería entrar, y se debería concentrar en un solo lugar, no lo hace. Y en realidad lo que hace es o concentrarse más adelante, creo que eso es miopía, o concentrarse más atrás. O sea, la luz llega desenfocada. ¿Y qué es lo que hace un lente? Lo que hace un lente es estarlo enfocando antes de que entre al iris, y luego de que ya está preenfocado, el iris puede enfocar la imagen tranquilamente. Me estoy han debido llevar en biología. Supongo, bueno, yo lo llevé en quinto de primaria, así acerca de la vista, del gusto, etcétera, y cómo funciona el sistema digestivo. Quinto, sexto de primaria, así que ustedes han debido llevar lo mismo en ese curso y vamos a volver a ver, pero desde el punto de vista de la óptica. Bien, ¿qué más? El electromagnetismo. Bien, aunque esto va variando, porque generalmente los humanos tratamos de explicar el cuerpo humano según el nivel más grande o el nivel más avanzado de tecnología que nosotros conocemos. Antes, cuando todo funcionaba a vapor y con tuberías de agua, bueno, era fácil de entender. El sistema circulatorio son un montón de tuberías que distribuyen a sangre limpia. El pulmón, es un aspirador que mete aire fresco.
y demás cosas. Los riñones son filtros que filtran como filtramos o como lavamos el arroz para que salgan las macanas que tiene. El riñón también lava nuestra sangre para que salgan las macanas que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, está bien, es una forma de enfocar. Pero luego, ¿y cómo funciona el cerebro? Nadie tenía una respuesta hasta que han visto, no, el cerebro es simplemente un montón de células que tienen conexiones, sinapsis, con otras células. Y se transmiten electricidad. Y ya que en esta época de la computación todo es, ¿cuál es tu poder de procesamiento? ¿Cuánta memoria interna tienes? ¿Cuántos megapíxeles tiene tu cámara? Bla, 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 bla. Tratan de explicar, el ojo tiene ciertos megapíxeles o el oído tiene cierto nivel de audición, ciertos decibeles de audición. Y en este caso, el cerebro es la computadora más avanzada que conocemos. Ya. Más avanzada, más compleja, quizás, pero avanzada, no. Estamos creando computadoras más avanzadas que el cerebro. Las computadoras cuánticas. El cerebro es bien raro. Y otra vez, esto es un tema demasiado avanzado para nuestro curso. Así que solamente lo vamos a resumir en lo siguiente. Esas señales eléctricas que se mandan entre las células, entre las neuronas, se puede medir. Se puede medir. De la misma manera que nosotros en nuestra casa, el FEC puede... A ver, aquí está mi cable de ELFEC, aquí está el bastoncito y aquí está mi lector de energía eléctrica que va a mi casa. Y yo puedo medir cuánta energía eléctrica está consumiendo mi casa. También podemos colocar aquí sensores y podemos medir, por dónde y a qué región se están disparando esas reacciones eléctricas. El sistema nervioso del cuerpo humano no es solamente el cerebro. El sistema nervioso es el cerebro, el cerebelo y toda la columna vertebral, al medio hay un nervio gigante y ese nervio como el sistema circulatorio que se distribuye por todo el cuerpo, ese sistema nervioso también se distribuye por todo el cuerpo, han llevado eso en biología. Y para recibir de mi sensor del tacto, si esto es este desarmador, si yo me lo coloco al dedo, no pasa nada, pero si lo hago más fuerte, empiezo a sentir dolor. ¿Qué está pasando? Bueno, estoy comprimiendo la parte de mi epidermis, de la piel, hasta que llegue a la parte del músculo. Y el músculo, técnicamente, al músculo no le gusta comprimirse y empieza a mandar señales de estrés. Un rato, pero ¿cómo el músculo, cómo es que al músculo no le gusta comprimirse? ¿Qué es lo que evita que se comprima más? El hueso que hay al fondo. ¿Ya? Si ustedes tratan de clavarse presionar esto en un lugar donde no haya mucho músculo, no les va a doler tanto como presionar donde sí hay músculo. Por esa razón, los piercings en las orejas, en las narices, supongo que no duelen mucho, no sé, nunca me he hecho un piercing, no tengo tantas ganas de perforar mi piel gracias a que cuando yo era pequeño he tenido demasiados accidentes. Una vez cuando tenía 9 o 10 años hice un catálogo de todas las cicatrices que tenía en mi cuerpo y creo que tenía un total de 247 cicatrices, más o menos. 247 cicatrices, y no pequeñas, lo suficientemente grandes como para poder, esta es una cicatriz, y lo marcaba, y anotaba uno, y hice un dibujo de mi cuerpo en donde tenía cicatrices, y lo conté al final.
¿Por qué? Porque yo era demasiado travieso, me gustaba treparme a los árboles, jugar con los chanchos, con las vacas, con los perritos que tenía, me hacía morder con mis gatos, me caía de los árboles, me hacía arrastrar por los toros o los burros que se están escapando, yo tenía que ir a recoger. Y no, pues una vaca que pesa cientos de kilos contra un chiquito de que pesa, bueno, siempre he sido medio gordito, un chiquito de 10 años o de 8 7 años que pesa sus 50 60 kilos. No, la vaca le va a ganar. Ay, es mentira. No sé cuánto pesaba o cuál era mi masa en esa época, pero las vacas me arrastraban por el suelo, así que tenía un montón de cicatrices aquí en mi pecho y dije, y en mi estómago y en mis piernas. Yo dije, "Nah, nunca más voy a dañar mi piel intencionalmente, así que piercings, ¿para qué? Tatuajes, eh, y ¿qué más? No sé, ni siquiera hay plata para hacer esas macanas. Aunque sí, pero no cuesta tan caro. Sí, quizás, pero ¿y si se infecta? No, pero si te limpias cada vez, no se va a infectar. Hay que limpiar todos los días y... mucho trabajo. Apenas estoy cumpliendo lo básico que me tengo que cepillar todos los días, 2 veces al día. Me tengo que lavar la cabeza, me tengo que limpiar los pies, ir al baño, limpiarme, ducharme todos los días. Da flojera. Y aparte de eso, colocar esto. Y en la lengua. Y yo veía a mis compañeros en colegio y que se hacían eso y no voy a decir los muy burros, pero saben que se va a infectar y se tienen que cuidar y no se cuidaban y estaban ahí yendo a emergencias porque les empieza a subir la fiebre y es que no está curando como debería. Obviamente no ha pasado con todos, pero yo sé que a mí me va a pasar porque yo me voy a olvidar, se me va a infectar con la mala suerte que tengo. Eh, Bien. Ah, bien, medicina. Entonces, podemos medir esos impulsos eléctricos, incluso podemos modificar y enviar esos impulsos eléctricos. No podemos, bueno, por ahora, cura del Parkinson, que uno de los efectos secundarios del Parkinson es que tiembla tu mano demasiado porque las señales eléctricas que tu cerebro está mandando a los músculos del brazo son demasiado irregulares. Pero nosotros ya sabemos cómo limpiar esas señales eléctricas. Por esa razón, incluso aquí, Zoom, si hay mucho ruido de fondo, Zoom tiene una opción para quitar esos ruidos de fondo o colocar filtros en las fotos para que esas arrugas y mi piel de naranja y puntos negros de mi nariz, todo se vea más bonito. Se pueden mejorar las señales eléctricas. Así que esa señal que está toda mal yendo hacia la mano de una persona que tiene Parkinson, se la puede corregir o se la puede limpiar de todo el ruido de fondo y puede mover más o menos bien su mano. En la siguiente clase vamos a ir viendo más al respecto. Por ahora, ya es 40 minutos. Por ahora nos despedimos. Chao, nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.